Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 453. De visita, parte 1. Mientras Yuga caminaba por el camino, notó que muchos de sus vecinos estaban acompañados por Odish y Hotpip. Estos Odish y Hotpip también los ayudaban con sus tareas. Odish y Hotpip parecían haberse convertido en una presencia singular en Pueblo Verdegal. De vez en cuando, Yuga incluso podía ver a Odish y Hotpip usando los terrenos cubiertos de hierba. Parece que mi plan ha sido todo un éxito, pensó Yuga. El uso generalizado de terrenos cubiertos de hierba en la agricultura aumentaría sin duda el rendimiento de los cultivos en Pueblo Verdegal. Como resultado, los habitantes de la ciudad prosperarían gradualmente, lo que a su vez impulsaría el negocio de la guardería Yo-Yo, un círculo virtuoso. Sin embargo, la cantidad de Pokémon de tipo planta producidos por la guardería Yo-Yo aún no era suficiente para asegurar que todos los hogares de Pueblo Verdegal tuvieran uno. Para impulsar aún más el desarrollo de la agricultura en Pueblo Verdegal, la guardería Yo-Yo tendría que continuar con sus esfuerzos. Dentro de la tienda, Suzuki Koen, que estaba ocupado gestionando tanto pequeños como grandes negocios, vio a su jefe entrar con un chatot al hombro y pareció gratamente sorprendido. Jefe, por fin ha vuelto. El negocio en la guardería Yo-Yo iba cada vez mejor, y Suzuki Koen, el gerente responsable de las operaciones diarias, estaba incluso más ocupado que antes. Yuga. Sí, por fin he vuelto. ¿Qué tal todo en la tienda? Suzuki Koen sonrió y dijo. Todo está normal, y el negocio va incluso mejor que antes. Eso es bueno. Yuga asintió. Chatot, ¿por qué cambiaron de color tus plumas? Al ver al chatot posado sobre el hombro de Yuga, Suzuki Koen pareció desconcertado. Menudo cambio de color. Lo tenía a propósito. Es una declaración de estilo. No lo entenderías. Chatot batió sus alas y dijo obstinadamente. En realidad, no le gustaban nada sus nuevas plumas rojas y pensaba que no eran ni de lejos tan atractivas como las azules originales. Pero como el cambio ya se había producido, no podía hacer nada al respecto y solo podía engañarse a sí misma para encontrar consuelo psicológico. Ah, claro. Suzuki Koen no sabía si Chatot decía la verdad o no, así que asintió sin expresión. Ya no les voy a contar nada. No entienden lo que es el aprecio. Voy a buscar a Kitty-chan ahora. Tras decir esto, el chatot alzó el vuelo en dirección al ecoparque, con una expresión bastante orgullosa. Al ver al chatot alejarse volando, Yuga sonrió y negó con la cabeza. Yuga no charló mucho con Suzuki Koen antes de que Audino y Wigglytuff salieran de la casa y también lo vieran. Los dos Pokémon se alegraron mucho de verlo. Tras pasar un rato en la tienda, Yuga fue al ecoparque para comprobar el estado de los Pokémon durante su ausencia. Primero se dirigió a la orilla poco profunda, donde vio que la familia Clawitzer estaba bien como de costumbre, y luego se dirigió a la primera isla del lago. Allí encontró a Dragonair, Greninja, Gyarados y Milotic viviendo juntos, mientras que Lainun y su pareja Maictiena vivían en la orilla. Sin embargo, en ese momento, Lainun y Maictiena no estaban allí. Se encontraban dentro de la tienda, haciendo de guardias de seguridad. En cuanto Yuga se acercó a la primera isla del lago, Gyarados emergió del agua seguido de 10 Milotic, Feebas ya había evolucionado. Greninja también saltó de un árbol. Hacía muchísimo tiempo que no veían a Yuga, así que estaban todos muy emocionados. Estos Pokémon de tipo agua se habían desarrollado excepcionalmente bien. Llevaban mucho tiempo alimentándose de jacinto de agua, rico en energía de tipo agua, lo que no solo mejoró enormemente su fuerza, sino que también sus cualidades físicas superaron con creces las de su especie. Sin embargo, parecía que Dragonair no estaba allí. Yuga no llegó a verlo. Tras abandonar la primera isla del lago, Yuga se dirigió a la segunda isla del lago para comprobar el estado de las familias Odish y Hotpip. Aquí prosperaban, con abundancia de comida y bebida, despreocupados y satisfechos. La abundante luz solar y las fuentes de agua cristalina contribuían a su rápido crecimiento y reproducción. En la familia Hotpip, muchos heredaron la habilidad de usar terreno de hierba sin necesidad de que Florges se la enseñara. La tasa de herencia era bastante alta, lo que, sin querer, redujo la carga de trabajo de Florges. Tras abandonar la zona costera poco profunda, Yuga se dirigió al subecoparque del desierto. Sin embargo, en cuanto entró, notó truenos y relámpagos en el cielo sobre el desierto a lo lejos, con nubes oscuras que se cernían sobre él. Apenas pudo distinguir la silueta de Dragonair rodando entre las nubes. No me extraña que no estuviera en la primera isla del lago.
Había venido a entrenar al subecoparque del desierto. Qué pequeño tan aplicado. Pensó Yuga. La mayoría de las zonas de la costa poco profunda eran acuáticas, lo que facilitaba el uso de movimientos de tipo agua como danza lluvia. Por lo tanto, Dragoner no solía entrenar allí, ya que se sentía demasiado poderoso en ese entorno. Pero este poder no era más que una ilusión creada por ventajas medioambientales. En el oasis central del subecoparque del desierto vivían Snorlax, Ursaring y un arriado Shiny. Sin embargo, estos tres Pokémon no interactuaban mucho y seguían con sus asuntos. Yuga vio que estaban bien y luego se dirigió a la zona con Flygon. Durante la ausencia de Yuga, varios Trapinch evolucionaron a Vibrava y el número de Flygon aumentó. En general, esta familia seguía prosperando. Tras abandonar el territorio de los Flygon, Yuga llegó al territorio de la familia Gligar. Ahora, el número de Glygars había aumentado significativamente en comparación con cuando llegaron por primera vez al ecoparque. Aunque todavía no podían igualar a la familia Trapinch, eran una de las familias más grandes del jardín. Tras inspeccionar la zona, Yuga descubrió que las tres reinas líderes de Gliscor estaban nuevamente embarazadas. Esto lo llenó de alegría, pues significaba que su plan para cultivar el potencial azul de Gligar finalmente estaba listo para ponerse en marcha. Tras visitar el subecoparque del desierto, Yuga se dirigió al subecoparque del Mar de las Flores, donde residían Florges y Vivillon. Al llegar, Florges se emocionó al ver regresar a Yuga y trajo un gran grupo de Pokémon de tipo planta para darle la bienvenida. Era la primera vez que Yuga se separaba de Florges durante tanto tiempo, y la había echado mucho de menos. Tras un tiempo separados, Yuga notó que Florges se había vuelto aún más elegante. Entre los Pokémon de tipo planta, lucía deslumbrante y poseía un aura majestuosa. Incluso los Pokémon de tipo planta más conocidos por su porte regio, como Sarina, palidecían en comparación con Florges. Los Florges pertenecían a la categoría de Pokémon Jardín. Se decía que podían manipular las flores que cultivaban, convirtiendo el jardín en su territorio, absorbiendo la energía que liberaban las flores y transformándola para su propio beneficio. Ahora, todo el subecoparque del Mar de Flores pertenecía a Florges, y gracias al sustento de este vasto mar, Florges se estaba volviendo más fuerte. Esto, a su vez, beneficiaba a todos los Pokémon de tipo planta que la acompañaban. Durante este tiempo, Vivillon también había aumentado su poder. Al observar los remolinos de energía blanca que giraban alrededor de sus alas, era evidente que había logrado un mayor control sobre la energía de tipo volador. El excelente control que Vivillon tenía sobre las corrientes de aire no solo mejoró su dominio de los movimientos de tipo volador, sino que también le permitió usar la habilidad danza aleteo con facilidad. En este sentido, danza aleteo de Vivillon era completamente diferente de danza aleteo de Bellossom. Bellossom se apoyó en su habilidad clorófila y en el movimiento diasoleado para aumentar su velocidad de movimiento y evasión. Esto le permitió completar rápidamente la mejora de danza aleteo. Por otro lado, Vivillon logró dominar la danza aleteo refinando y mejorando su control sobre la energía de tipo volador. Practicó sus habilidades de vuelo para dominar la técnica de la danza aleteo. Así pues, aunque ambos Pokémon compartían la misma habilidad básica, sus métodos de entrenamiento eran completamente distintos. Capítulo 454. De visita, parte 2. En el subecoparque Mar de Flores, aparte de Vespiquen, de tipo bicho, y su familia con B, la mayoría de los habitantes eran Pokémon de tipo planta. Gracias a Florges, estos Pokémon de tipo planta tenían la tasa de crecimiento más rápida entre todos los Pokémon del ecoparque. Por ejemplo, la pareja de jóvenes Esquido había evolucionado en dos Gogoad montables adultos durante la ausencia de Yuga, y los dos Subadul habían evolucionado en dos Suarlum. Tras abandonar el subecoparque del Mar de las Flores, el destino final de Yuga fue el subecoparque de las Praderas. El subecoparque de las Praderas siempre había sido un lugar de encuentro para Pokémon de tipo cuadrúpedo y volador, lo que lo convertía en el más diverso en términos de especies de Pokémon entre todos los subecoparques. Al entrar en el subecoparque de Pastizales, lo primero que vio Yuga fue el bullicioso Miltank. Con el creciente número de Pokémon en el ecoparque, la carga de trabajo de los Miltanks había aumentado considerablemente. Sin embargo, gracias a la coordinación de Audino, los Miltanks estaban bien organizados y nunca habían causado ningún problema. Cuando Yuga introdujo a Tauros en el ecoparque, nacieron varios Miltanks y Tauros nuevos. Una vez que los Miltanks más jóvenes crecieran, la carga de trabajo para los mayores probablemente se aligeraría. Varios Pokémon de otros subecoparques también habían evolucionado, y el subecoparque de las Praderas no fue una excepción. En primer lugar, los 5 Marshtops habían evolucionado a Swampert.
Marshtomp había nacido de los mismos huevos que los 3 Pokémon iniciales. Trico y Snivy. Sin embargo, debido a la presencia de Florges, los otros Pokémon iniciales ya habían evolucionado a sus formas finales, Sceptile y Serperior. Por lo tanto, Swampert fue el último en evolucionar. Además de ellos, los 2 Cyndaquils que Yuga trajo de la isla Illuma habían evolucionado a Quilava y en ese momento estaban durmiendo la siesta junto a su líder, Typhlosion. Yuga esperaba que los 3 Loutats restantes evolucionaran al hombre, pero para su sorpresa, permanecieron como Loutat. Jugaban alegremente en el lago de la pradera junto a Swampert. Los primeros en percatarse de la llegada de Yuga fueron Ninetales y Houndoom, quienes corrieron emocionados hacia él junto con un grupo de otros Pokémon. Ninetales y Houndoom lideraban ahora un grupo de Pokémon en el ecoparque, que incluía 3 Ninetales, 5 Houndooms, Persian y sus 3 Delcatis, la familia Ivy y 4 Flaaffis. Entre ellos, los 4 Flaaffis provenían originalmente de Motohara. Aún presentaban importantes problemas mentales, pero su estado había mejorado considerablemente y, al menos, ahora estaban dispuestos a unirse al resto del grupo. Además de estos 4 Flaaffis, los procedentes de Motohara también incluían 3 Murkrows, 3 Swablus, un par de Kecleon, 2 Mr. Mimes, un Ralphs, un Kirlia y un Gardevoir. Entre ellos, los 2 Mr. Mime eran los que mejor se encontraban. Yuga incluso los había visto usar poderes psíquicos para ayudar a Miltank a sacar objetos del almacén, siempre y cuando no se asustaran. Ahora, eran prácticamente indistinguibles de los Pokémon comunes. Los 3 Murkrows también se encontraban en mejor estado. Con la ayuda de Yuga, habían evolucionado a Honchkrow usando una piedra noche. Todo este progreso se debía a su líder, Honchkrow. Aunque a menudo parecía distante, Honchkrow era un Pokémon paciente en el fondo. Gracias a su guía y cuidado, los 3 Honchkrows se habían integrado bien con los demás Pokémon de tipo volador del ecoparque. Ahora, toda la comunidad de Pokémon de tipo volador estaba dirigida por el líder Honchkrow y el líder Swallow, incluyendo la familia Swablu y el recientemente introducido Starly. Los 3 Swablus, que padecían problemas mentales, vivían ahora entre la comunidad Swablu. Parecían estar estables, pero seguían siendo reservados y reacios a interactuar con otros Pokémon. En cuanto a la pareja de Kecleons, debido a su naturaleza solitaria y su dominio del sigilo, Yuga rara vez los veía. Por lo tanto, no estaba bien informado sobre su progreso, pero dudaba que su recuperación estuviera transcurriendo sin problemas. Al ver al gran grupo de Pokémon corriendo hacia él, Yuga recogió con alegría a un adorable Bullpix, hijo de Ninetales y Houndoom, y el único Bullpix en el ecoparque que aún no había evolucionado. Después de que Yuga sostuviera al Bullpix, este extendió su lengua para lamerle la cara repetidamente de forma juguetona, lo que provocó que Yuga estallara en carcajadas. Ver lo animados y llenos de energía que estaban todos los Pokémon durante su ausencia hizo que Yuga se sintiera extremadamente feliz. Con Bullpix en brazos, Yuga vio a Persian sentado con sus 3 esposas, que lo observaban desde la distancia. Persian tenía un porte orgulloso y distante, con la cabeza bien alta, luciendo arrogante, igual que antes de la partida de Yuga. Al verlo, Yuga no pudo evitar esbozar una sonrisa. Sin embargo, Yuga actuó como si no hubiera notado la presencia de Persian y caminó hacia Noctowl y Chatot cargando a Bullpix. En ese breve instante, notó un atisbo de frustración en el rostro de Persian. Noctowl estaba posado en la copa de un árbol junto a Chatot, escuchando los animados cuentos de este último. Los ojos de Noctowl estaban llenos de ternura. Ahora que la amenaza física había desaparecido, Chatot ya no necesitaba evitar constantemente a Noctowl, y podían coexistir pacíficamente. Hola, Noctowl, Hut, ¿cuánto tiempo sin veros? Yuga los saludó con una sonrisa. Noctowl asintió levemente en señal de reconocimiento, expresando gratitud con sus ojos. Si Yuga no hubiera llevado a Chatot a buscar a Ho-Oh, resolviendo así las preocupaciones que aún tenía Chatot, esta familia no habría podido reunirse como lo hicieron ahora. Gorjeó Hut. Al ver que Yuga se acercaba, Hut bajó volando de la copa del árbol y se posó en su hombro. Luego frotó su cuerpo redondo contra la mejilla de Yuga, y sus suaves plumas hicieron que Yuga se sintiera cómodo. El potencial de Hut no era particularmente alto, y no entrenaba mucho, principalmente debido a su condición de hijo de un Pokémon de élite y a su falta de motivación. A pesar de haber vivido en el ecoparque durante bastante tiempo, aún no era tan fuerte como otros Pokémon de su edad. En lo que respecta a la crianza de sus crías, el enfoque de Noctowl y Chatot fue bastante diferente. Ninetales y Houndoom solían ser muy estrictos con Bullpix, asegurándose de que tuviera un régimen de entrenamiento riguroso en el que cada segundo estuviera controlado.
Esta rigidez se extendía a todos sus Pokémon, no solo a Vulpix. Por otro lado, Noctowl era todo lo contrario. Hut era de espíritu libre y no se veía limitado por horarios de entrenamiento. Noctowl nunca lo presionó. Hut tenía una personalidad bastante despreocupada. Sin embargo, Yuga no intervino en estos asuntos. Creía que no había problema en que Hut siguiera siendo una mascota en el ecoparque, ya que no se esperaba que realizara ninguna tarea en particular. Capítulo 455. Cambios. Tras su regreso, Yuga no pasó mucho tiempo en el ecoparque. Al fin y al cabo, no podía quedarse encerrado allí todo el tiempo, teniendo en cuenta que acababa de volver. Al enterarse del regreso de Yuga, Aratasena, Beidou, Anya y Akihito fueron a recibirlo. Beidou también aprovechó la ocasión para informar sobre el progreso reciente del entrenamiento de Aratasena y Akihito. El progreso de Aratasena se mantuvo constante, mientras que Akihito no defraudó las expectativas de Yuga. Logró que Shroomish evolucionara a Breloom y obtuvo un segundo Pokémon, Teddiursa. En general, durante la ausencia de Yuga en la guardería Yo-Yo, la situación se mantuvo estable. El negocio mejoró ligeramente y todo marchaba bien. Tras charlar un rato con Beidou y los demás, Yuga subió a buscar a Windy. Le informó de que, a partir del mes siguiente, aumentarían la frecuencia de venta de Clauncher de 1 cada 3 meses a 1 al mes. Le indicó a Windy que actualizara esta información en la página web oficial de la guardería Yo-Yo con antelación. Cuando Yuga revisó los Pokémon en el ecoparque anteriormente, se dio cuenta de que después de un período de reproducción tan largo, ahora había suficientes Claunchers para cubrir las ventas mensuales. El ecoparque les proporcionaba las condiciones de vida óptimas, y los Pokémon disfrutaban de buena comida y bebida de diario, lo que hacía que su tasa de reproducción fuera impresionante. Hablando de ello, el rápido ascenso a la fama de la guardería Yo-Yo se debió no solo a sus recursos de Pokémon de alta calidad y a sus Pokéblocks de primera categoría, sino también a las excelentes habilidades de marketing online de Windy. Aunque en la vida real era generalmente callado, en Internet era un experto en redes sociales. Junto con sus sólidas habilidades técnicas, esto ayudó a difundir el nombre de la guardería Yo-Yo entre los entrenadores. Yuga había contratado a Windy por casualidad, y sin duda fue un golpe de suerte. Personas con talento como Windy podían destacar en cualquier lugar. Sin embargo, Yuga notó que Windy parecía bastante contento con su vida actual en la guardería Yo-Yo, y no tenía muchas ganas de trabajar en otro lugar. Al día siguiente de que Yuga regresara a la guardería Yo-Yo, comenzó a investigar los cambios en Absol tras su reciente viaje. Le interesaban tanto el inexplicable fenómeno de la megaevolución espontánea como el rápido aumento de su tamaño. Quería investigar a fondo estos dos aspectos. En primer lugar, el tema de la megaevolución. Aunque Sabrina y Gon le habían contado que Absol había experimentado la megaevolución en la cima del monte Tensei, él no lo había presenciado personalmente. Ahora que había regresado a la guardería Yo-Yo, quería determinar si Absol, capaz de megaevolucionar sin piedra clave ni piedra megaevolutiva, podía controlar este estado libremente. Su objetivo también era comprender la base alta singular megaevolución y el papel que desempeña la semilla de lo desconocido dentro del cuerpo de Absol. Luego estaba el asunto del importante crecimiento de Absol. Los cambios que había experimentado al regresar de la cordillera Raizen habían pillado a todos por sorpresa. Tras regresar de la cordillera Raizen, el tamaño de Absol había aumentado considerablemente. Tan solo en altura, alcanzaba los 2 metros, mucho más alto que Yuga. Para que se hagan una idea, la altura promedio de un Absol era de apenas 1,2 metros, llegando un poco por encima de la cintura de Yuga. Antes, Yuga ni siquiera se planteaba montar a Absol. Más allá de si Absol podría cargarlo, la considerable diferencia de tamaño por sí sola lo habría hecho incómodo. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. Absol había superado en tamaño a Pokémon como Rapidash. Yuga podía montarlo fácilmente sobre su lomo sin ningún problema. A veces, Yuga no podía evitar preocuparse por el ritmo de crecimiento de Absol. Se preguntaba si llegaría el día en que se convirtiera en un monstruo enorme que no pudiera mantener. Al fin y al cabo, un aumento de tamaño también significaba un aumento de su apetito. Yuga había probado el enorme tamaño de Absol y descubrió que mejoraba significativamente sus capacidades de ataque y defensa. Además, potenciaba al máximo su habilidad presión. Cada vez que Absol activaba su habilidad presión, Yuga sentía una presión tremenda sobre él. A diferencia de la presión gravitacional que generaba Chimecho, la presión de Absol no era física, sino una forma de intimidación mental. Incluso permaneciendo inmóvil dentro del alcance de Absol, experimentarías una sensación de fatiga mental.
Una vez en combate, esta sensación opresiva se intensificaría, pudiendo provocar que los oponentes se sintieran abrumados y temerosos. Esta sensación de opresión y miedo era algo similar a otra habilidad Pokémon llamada Intimidación. Sin embargo, el miedo generado por intimidación era momentáneo, y si un Pokémon tenía una constitución mental fuerte, no representaría una carga significativa. La presión de Absol era diferente. Era continua e implacable. Mientras permanecieras dentro del alcance de su habilidad, ejercería una presión constante sobre tu estado mental. Para investigar más a fondo la habilidad de Absol, Yuga había organizado un combate de práctica entre Absol y Florges. Florges era un Pokémon especializado en combates de resistencia, lo que significaba que cuanto más duraba la batalla, más le favorecía. Por otro lado, Absol pertenecía generalmente a la categoría de atacantes fuertes, prefiriendo batallas rápidas y decisivas. Los combates prolongados eran menos ventajosos para Absol, ya que le costaba mantener su resistencia y energía. Sin embargo, durante este entrenamiento, a Florges le resultó imposible contener a Absol con tácticas de resistencia. A medida que avanzaba la batalla, Florges experimentó una creciente sensación de agotamiento, no físico, sino mental. Este agotamiento mental dificultó la concentración de Florges, lo que provocó frecuentes errores. Al final, le costó mucho mantener la batalla, y Absol salió victorioso. Yuga se sorprendió por la derrota de Florges en este combate de práctica. En términos de poder bruto, Florges tenía una ventaja significativa, pero Absol logró asegurar la victoria. Este resultado demostró hasta qué punto los cambios de tamaño de Absol habían transformado sus capacidades de combate. Yuga utilizó sus habilidades especiales para examinar el cuerpo de Absol y notó que la semilla de lo desconocido, ubicada en su frente, emitía continuamente una radiación energética única que envolvía todo su cuerpo. Yuga especuló que esta radiación era la responsable del aumento de tamaño de Absol. Podía percibir que esa radiación energética contenía una fuerza vital excepcionalmente potente. Yuga incluso se preguntó si, en retrospectiva, colocar directamente la semilla de lo desconocido en el cuerpo de Chatot podría haber curado instantáneamente sus heridas. Capítulo 456. Éxito. Yuga comprendió que la evolución convencional implicaba que los Pokémon liberaran brevemente sus genes ancestrales con la ayuda de una piedra clave y una piedra mega evolutiva. Esta forma única de evolución les permitía regresar a sus formas ancestrales. Dado que Absol podía experimentar la mega evolución de forma autónoma, esto indicaba que los genes ancestrales en su cuerpo ya estaban activados. Sin embargo, por el momento, parecía que Absol no podía controlar los cambios provocados por estos genes. Yuga intentó que Absol experimentara una mega evolución una vez más, pero resultó imposible. Podía sentir que algo era diferente en su interior, pero no podía controlar esos cambios. Si la liberación de estos genes estuvo realmente influenciada por la semilla de lo desconocido, Yuga especuló que la incapacidad de Absol para controlarlos se debía a la activación incompleta de estos genes. Basándose en sus recuerdos del pasado, Yuga sabía que algunos Pokémon legendarios podían mega evolucionar de forma autónoma sin necesidad de una piedra angular. Es posible que esta fuera la dirección que tomaran los cambios de Absol. En ese momento, Yuga no pudo evitar maravillarse ante el poder de los objetos dorados dentro del sistema. No era de extrañar que sus probabilidades de aparición fueran tan bajas. Incapaz de desentrañar por completo los secretos de la semilla de lo desconocido dentro del cuerpo de Absol, Yuga centró su atención en el cultivo del Gligar de potencial azul. Esta tarea había llevado bastante tiempo, y Yuga quería completarla rápidamente para impulsar las ventas de la guardería Yo-Yo. Con la venta complementaria de Gligar y colmillos agudos, Yuga creía que el negocio de la guardería Yo-Yo prosperaría sin duda. Yuga asignaba diariamente una porción de las pociones elaboradas con bayas Jaboka mutadas a los Pokéblocks de las 3 reinas Glaiscors preñadas. Esto permitía que los efectos acumulativos de dichas pociones sobre ellas y sus crías por nacer aumentaran. Yoi le había asegurado a Yuga que esas pociones no tendrían ningún efecto adverso en los Pokémon, así que Yuga, con total confianza, permitió que las reinas Glaiscors las consumieran. Además, los árboles de bayas Jaboka mutadas que Yuga había cultivado recientemente habían sido bien cuidados por los Pokémon de tipo planta y el Loutat durante su ausencia. También habían sido fertilizados regularmente con nutrientes infundidos con meteoritos. Aunque estos arbolitos no habían mostrado cambios significativos hasta el momento, su crecimiento era robusto. Yuga sospechaba que no tardarían en presentar mutaciones. Tras varios meses de cuidados, las 3 reinas Glaiscors embarazadas se encontraban en excelente estado.
Durante sus exámenes, Yuga incluso descubrió que sus cualidades físicas habían mejorado significativamente en comparación con antes de sus embarazos. En una ocasión, Yuga sorprendió sin querer a la líder de Gliscor picoteando en secreto las comidas de embarazo de sus compañeras, lo que le resultó a la vez divertido y exasperado. Sin embargo, esto indicaba que las pociones ejercían una considerable atracción sobre los Glaigars, lo que confirmaba la alta probabilidad de que el plan de cría de Yuga fuera un éxito rotundo. De esta forma, transcurrieron 2 meses y 5 días desde que Yuga comenzó a cuidar personalmente de las 3 reinas Glaiscors. Quizás debido a su peculiar dieta, los períodos de gestación de las 3 reinas Glaiscors se habían prolongado notablemente. De no ser por los informes médicos que confirmaban el buen estado de salud de las reinas y sus crías nonatas, Yuga podría haber sospechado que esperaban bebés muertos. Sin embargo, tras 2 meses de cuidados, Yuga observó que las 3 reinas Glaiscors preñadas se habían vuelto cada vez más robustas, y su fuerza aumentaba constantemente. Estaban a punto de superar la destreza del líder Glaiscor. Si no fuera porque la sociedad Glaigar solía tener líderes masculinos, Yuga habría pensado que el líder Glaiscor estaba a punto de ser destronado. Finalmente, tras 2 meses y 5 días de cuidados, las 3 reinas Glaiscors preñadas pusieron simultáneamente 3 huevos Pokémon sanos. Lo que emocionó aún más a Yuga fue que todos eran de potencial azul. Esto lo llenó de una alegría inmensa. Una vez que estos 3 huevos Pokémon eclosionaran, la tarea que Yuga tenía pendiente desde hacía mucho tiempo estaría cumplida. Dado que la tarea requería el desarrollo de Glaigar con potencial azul, la misión no se consideraba completa con la mera eclosión de los huevos Pokémon. Yuga planeaba utilizar en el futuro todos los frutos producidos por los árboles mutados de Baya Jaboka para cultivar a los Glaigar, lo que permitiría a la familia Glaigar crecer más rápido hasta poder rivalizar con la familia Flygon. En el ecoparque de Yuga, solo existían estas 2 familias de Pokémon de tipo tierra, y, como era de esperar, competían entre sí. Sin embargo, esta competencia no era algo negativo. Una competencia sana podía fomentar el progreso mutuo de ambas familias. Sin embargo, la familia Glaigar era demasiado débil y carecía de las capacidades necesarias para competir con la familia Flygon, tanto en cantidad como en calidad. La diferencia en poder de combate de alto nivel era aún más evidente. Sin embargo, Yuga estaba decidido a elevar a ambas familias al mismo tiempo. Mientras vivían en el subecoparque del desierto, inevitablemente competían entre sí, pero esa competencia no era necesariamente algo malo. Una competencia sana podía estimular el progreso mutuo. A pesar de la difícil situación de la familia Glaigar, especialmente ante la abrumadora fuerza de la familia Flygon, el líder Glaiscor siempre se había dedicado al desarrollo de su familia. Albergaba el deseo constante de que la familia Glaigar superara a la familia Flygon, incluso si sus esfuerzos parecían inútiles. La aparición de bayas de Jaboka mutadas había infundido esperanza a su familia. Sin embargo, el defecto de las bayas de Jaboka mutadas era evidente. No se podían producir en masa. En un ciclo de crecimiento, solo se podía obtener una baya de Jaboka mutada de un solo árbol. Así pues, incluso con la ayuda de las bayas Jaboka mutadas, la familia Glaigar tuvo que esforzarse más que la familia Flygon para ponerse al día. Una vez que nacieran estos 3 bebés Glaigars con potencial azul, sin duda serían criados como futuros líderes de la familia Glaigar. Después de todo, estos 3 eran los más destacados en cuanto a actitudes que la familia Glaigar había visto en años. Tras haber cultivado con éxito a Glaigar de potencial azul, Yuga finalmente sintió alivio. Ahora solo tenía que esperar a que naciera el pequeño Glaigar. Yuga esperaba con impaciencia su llegada, y el líder de Glaiscor compartía ese entusiasmo. Mientras Yuga se preparaba para abandonar el ecoparque, vio al Chatot volar frenéticamente hacia él, gritando: «Algo anda mal, algo anda mal». Desconcertado, Yuga preguntó: «¿Qué ha pasado que te tiene tan agitado?» El Chatot jadeó y dijo: «Esa Kirlia está causando problemas. Tienes que ir a ver qué pasa». En cuanto Chatot mencionó a Kirlia, Yuga supo al instante de quién se trataba. En todo el ecoparque, el único problemático era la Kirlia que le había arrebatado a Butler y Diane. Originalmente, Yuga había considerado ocuparse de él, pero con un solo Kirlia, no podía pedirle fácilmente a su maestro que contactara con la base de cría de la liga para que se hicieran cargo. Por lo tanto, lo dejó en el ecoparque, bajo la supervisión de Meditite y los Natus. A pesar de la persistente resistencia de Kirlia, Yuga no había considerado matarla. Al fin y al cabo, no había hecho nada malo. Simplemente había elegido al dueño equivocado. Yuga no era tan sanguinario. Continuará.
Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.